¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, mi nombre es Jeffrey y la verdad es que me siento muy contento de poder volver a saludarlos una vez más. Ya estamos ya en el último domingo de marzo, sabemos que estamos ya entrando al mes de abril, Semana Santa, sabemos que son tiempos también muy complicados, los contagios están cada día más altos, eh, pero sabemos que Dios tiene el control de toda la situación, esperemos que realmente podamos seguir cuidándonos, teniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento social, el uso correcto de la mascarilla, para así poder evitar propagar el virus y afectar también a nuestros seres queridos. Antes de comenzar con esta transmisión, quería pedirles tres cosas, quizás ustedes ya las saben. La primera es que puedan compartir esta transmisión usando el hashtag Proyecto en Casa para que más personas se puedan sumar al mensaje de la palabra de Dios. Segundo, es que puedan invitar a sus amigos, a su familia, a las personas que están en casa, a que puedan ver junto con ustedes Proyecto en Casa y la palabra de Dios pueda llegar a más personas. Tercero, es que puedan eliminar cualquier tipo de distractor, de repente algún ruido molesto, y así puedan disfrutar, tener un muy buen tiempo de comunión con Dios. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti, Dios. Santo como tú, no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más y
más que el infierno en la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me llenará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que
Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a esta transmisión de Proyecto en Casa. Hoy domingo 28 de marzo se acabó el primer trimestre del año. Yo no sé en qué momento, pero ya se terminó. Estamos a una semana de Semana Santa y realmente es un año que todavía no sabemos hacia dónde va, ¿verdad? Es un año que tal vez nosotros pensamos que para el primer semestre del año la cosa iba a mejorar, pero en febrero nos encerraron de nuevo, cuarentena obligatoria. Ahorita ya estamos con los casos cerrados, o sea, con los casos a full, perdón, estamos con las UCIs llenas. A principios de año y a finales del año pasado hablábamos sobre el volver a abrir las reuniones presenciales y de hecho nosotros pusimos una fecha y que era para febrero, el volver a reunirnos presencialmente. Y pasó que los casos han vuelto a levantarse y ahorita estamos en una situación bastante complicada, incluso más que la primera ola. Así que amigos, no nos desanimemos, sigamos perseverando, sigamos siendo pacientes, sigamos dejando que Dios nos moldee, dejando que Dios utilice esta situación para hacernos más pacientes, para hacernos más dependientes de Él, para aprender a practicar la gratitud aún en medio de estas situaciones aparentemente adversas. Sabemos que para Dios estas situaciones no escapan a su control y tiene un plan bueno para sus hijos, ¿no? Así que esperemos, seamos pacientes. La próxima semana es Semana Santa y también ha coincidido que es el cumpleaños de mi papá. Mi papá, como ustedes saben, ya falleció el año pasado, en mayo. Entonces este es el primer cumpleaños de mi papá sin mi papá y coincide con la Semana Santa. Y definitivamente son sentimientos encontrados, ¿no? Y yo me ponía a reflexionar en eso, en esos sentimientos encontrados que a veces nosotros las personas tenemos. Y me ponía a pensar en la Semana Santa y en los sentimientos encontrados que tuvo Jesús también en esas fechas. Y vamos a hablar ahora un poquito de eso. Hoy, una semana antes de la Semana Santa, dentro del calendario cristiano, se celebra el Domingo de Ramos, ¿no? Tal vez las iglesias evangélicas no lo celebran tanto, recuerdan, ¿sí?, la entrada triunfal, y hoy día vamos a hablar de eso. Pero yo recuerdo que uno de los días más bonitos cuando yo era niño, en el contexto religioso en el que yo crecí, que era, yo de niño recuerdo que mis hermanos me llevaban a la iglesia evangélica, a la iglesia cristiana, y mis papás en la noche me llevaban a misa, ¿no? Y me acuerdo que uno de los domingos que a mí me parecían más bonitos eran los domingos de Ramos. Recuerdo cómo tú llegabas a la iglesia y mirabas en la puerta un montón de señores vendedores de los ramos, y habían los ramos chiquitos, los ramos grandes, habían ramos más caros, más baratos, pero siempre era un ambiente de fiesta. Y yo me acuerdo que cuando llegaba Semana Santa y de pronto llegaba el Jueves Santo y comenzaban las películas de Jesús, yo me ponía a pensar, ¿y el Domingo de Ramos? Y le decía a mi papá, papá, ¿por qué no me llevaste? ¿Por qué no fuimos al Domingo de Ramos a comprar nuestras palmas, ¿no?, para la celebración? Me acuerdo mucho de eso. De hecho, yo diría que en la misa yo me aburría, recuerdo que me aburría de niño, y que yo siempre durante la misa le preguntaba a mi papá, ¿cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo falta? Y durante toda la misa le preguntaba y él me decía, falta un poquito, falta tanto. Pero en el Domingo de Ramos no era así. Era realmente un ambiente que yo recuerdo me transmitía celebración, ¿no? Y bueno, hoy día vamos a leer Lucas, el capítulo 19, el versículo 28 al 44. Dice así: después de decir esto, Jesús siguió su camino en dirección a Jerusalén. Cuando ya estaba cerca de Betfagé y de Betania, junto al monte que se llama de los Olivos, le dijo a dos de sus discípulos: vayan a la aldea que está ante ustedes,
Al entrar en ella van a encontrar atado un burrito, sobre el cual nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, respondan: porque el Señor lo necesita. Los discípulos se fueron y encontraron todo tal y como Él les había dicho. Mientras desataban al burrito, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos contestaron: porque el Señor lo necesita. Luego se lo llevaron a Jesús, echaron sus mantos sobre el burrito e hicieron montar a Jesús. Conforme Jesús avanzaba, la multitud tenía sus mantos por el camino. Cuando se acercó a la bajada del Monte de los Olivos, todo el conjunto de sus discípulos comenzó a gritar de alegría y a alabar a Dios por todas las maravillas que habían visto. Y decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que iban entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero Jesús les dijo: si estos callaran, las piedras clamarían. Ya cerca de la ciudad, Jesús lloró al verla y dijo: si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y destruirán por completo a ti y a tus hijos dentro de ti, y no te dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento en que Dios vino a visitarte. Hay varias cositas que yo resalto de este pasaje que, estudiándolo, a mí me llevan a algunas reflexiones. Me llama la atención cómo Jesús entró en un burro. Y de hecho, para mí es inevitable pensar en una canción de Michael Rodríguez. No sé, los que son más vieja escuela, es un cantante de rock cristiano, no de metal, ¿no? De rock de hace algunos años. Y él tenía una canción sobre el burrito, ¿no? Y la letra decía así, miren, se las voy a leer. Conversaba un burro con su raza, le rodeaban pues era popular. Firmaba autógrafos, daba conferencias, tenía dinero y hasta un celular. Un pollito se hacía paso entre la multitud para escuchar lo que decía aquel famoso asno, mientras éste presumiendo relataba el triunfo del domingo. Les comentaba del bello homenaje que le ofrecieron allá en Jerusalén. Le recibieron con flores en el camino. La multitud me aclamaba, decía él. Dando voces diciendo Hosana en las alturas, replicaba aquel pollino arrogante. El pollito llegó hasta el frente y le dijo: ¡qué burro eres! No era a ti a quien aplaudía, era a Cristo el Mesías el que estaba sobre ti. ¡Qué burro eres! No era a ti a quien admiraban, era aquel que te cabalgaba, era Jesús de Nazaret. Si lo leí muy rápido y no entendieron la historia, era que el burrito pensaba que el homenaje era para él, ¿no? Y él estaba siendo solamente un instrumento de parte de Dios, ¿no? Y el pollito le dice: ¡qué burro eres! Todo eso no era para ti. Y en nuestro caminar cristiano, a veces Dios nos llama, y nos llama tal cual Dios llamó a ese burro. ¿Por qué? Porque lo necesito. Si bien nosotros no somos indispensables en el caminar de Dios, vemos que Dios en ese momento usó un burro, y cuanto más quiere usarnos a cada uno de nosotros, y por eso Él nos llama. Por eso tú estás escuchando esta transmisión, por eso tú semana a semana participas de este tiempo, por eso tú sabes en tu corazón que tienes que acercarte a Él, ¿verdad? Pero pasa que con el transcurrir del tiempo, a veces pensamos que las cosas se tratan de nosotros. Pensamos de que lo que Dios hace a través de nosotros, las cosas en las que Dios nos ha usado y todavía nos quiere usar y nos usará, pensamos que es que nosotros somos el centro de esas acciones, y que si Dios obra es por nosotros. Y
a veces no nos damos cuenta, pero vivimos así. Vivimos como si le hiciéramos un favor a Dios y como que todo girara en torno a nosotros. Y amigos, eso no es así, y que este domingo, una semana antes del sacrificio de Jesús y de la posterior resurrección de Jesús, nos haga reflexionar que todo se trata de Jesús. Nosotros solo somos unos burritos con Jesús a nuestras espaldas. Pero toda esta celebración, todo lo que hacemos, se trata de Él. Nunca lo olvidemos. A veces que pensamos que se trata de ayudar al prójimo. Dios quiere que ayudemos al prójimo, por supuesto que sí. Pero no se trata del prójimo, se trata de Dios. A veces pensamos que nuestro objetivo es que Dios nos use en la música. Dios nos quiere usar en la música, o en el arte, o en cualquier área de la organización de la iglesia en la que sirvamos. Pero no se trata de esa área. Se trata de Jesús, se trata de lo que Él hizo, de la relación que tenemos con Él, de quién es Él. Nunca nos olvidemos de eso, ¿no? Entonces Jesús tenía su burrito porque lo quería, lo necesitaba, se subió al burrito, comenzó a entrar y el pueblo comenzó a celebrar la llegada de Jesús. Jesús para esa época ya era más o menos conocido, ¿sí? Ya se extendía la fama de Jesús, de sus milagros, de lo que Él había hecho, y había un grupo de personas que lo estaba recibiendo y estaba celebrando, ¿no? Lo que se conoce como la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Qué bonito el celebrar la llegada de Jesús. Ahora, ¿tú has celebrado la llegada de Jesús a tu vida? Así como Jesús llegó a Jerusalén en algún momento de la historia, Jesús llegó en algún momento a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras historias. Nosotros celebramos eso al punto de que realmente nuestro corazón se llena de alegría, o todavía no hemos entendido la magnitud de lo que significa que el que Jesús esté en nuestros corazones y reine en nuestras vidas y que nosotros sigamos sus pasos. ¿Entendemos esa magnitud? ¿Y cuál es esa magnitud? Dice más abajo que los fariseos se enojaron y le dijeron: Jesús, manda callar a tus seguidores. Y Jesús le dice: si yo les digo que se callen, las piedras gritarían. Amigos, Jesús llegó a este mundo y llegó a nuestras vidas. Si nosotros no somos los que lo celebramos, al final las piedras van a terminar hablando. Y a veces pareciera que las piedras comienzan a hablar. A veces vemos mensajes de gente que no son creyentes, que no son cristianas, que no son embajadores de Dios, hablando un mensaje que parece más cercano al Evangelio que el mensaje que nosotros damos. A través de nuestras vidas y sobre todo a través de nuestras palabras. ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has celebrado y le has contado a alguien lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Cuándo ha sido la última vez que tú has predicado el Evangelio tal cual, como es, ¿no? No a través de una canción, no a través de una obra de teatro, a través de una publicación en Facebook. Cuando tú te has sentado o caminado con alguien y les has dicho: mira, esto representa a Dios para mí, esto hizo Dios conmigo y esto quiere hacer contigo. ¿Cuándo ha sido la última vez que celebramos esa entrada triunfal a nuestras vidas y que queremos que entre en la vida de las demás personas, y lo hacemos con esa pasión y ese entusiasmo, al punto de que si la gente calla, las piedras gritarían? Ahora, ya sabemos que Jesús no hace feliz a todo el mundo, ¿sí? Los fariseos estaban muy fastidiados con la entrada de Jesús, ¿no? Y a veces nosotros vamos a encontrar en nuestra vida personajes así, ¿no? En mi caso, yo siento que, no me ha pasado de que mi familia, cuando yo me volví cristiano, me trajo algún problema con ellos. Pero yo conozco muchos casos de que cuando una persona quiere acercarse a Jesús y ser cristiana, ser creyente, cambiar de vida, sus familias no apoyan esa decisión.
Jesús está entrando en un corazón, pero hay ese grupo que dice, ¿qué celebras? ¿No? Y eso hablando de nuestros contextos, ¿no? De países con libertad religiosa, pero imagínate en un país donde hay persecución cristiana, donde literalmente volverte cristiano implica renunciar a tu familia y que tu familia te expulse del hogar por ser creyente, ¿no? En los países donde la iglesia es perseguida. Imagínense lo que significa eso, ¿no? Entonces van a ver esos personajes que se enojan al ver esa celebración. Eso no tiene que hacer que nos detengamos, sino con más ganas hablar de Jesús, hablar de lo que Él representa y lo que ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Yo me pongo a pensar también, y aquí es donde quería centrarme un poquito en los sentimientos encontrados de Jesús en este día. Porque de hecho Jesús le emocionó, ¿cierto? De hecho Jesús, yo creo que alegró el corazón de Jesús el ver esa celebración, ¿no? Y el cumplimiento de esa profecía de Isaías, que bueno, no voy a profundizar en eso, pero pueden buscarlo, ¿no? Pero Jesús caminó un poquito y dice que vio a Jerusalén y lloró. O sea, ¿cómo habrá estado el corazón de Jesús? Llegué a Jerusalén, me recibieron, pero al mismo tiempo, miren lo que dice el versículo 42, versículo 41. Y ya cerca de la ciudad Jesús lloró al verla y dijo, si por lo menos hoy pudieras saber lo que te puede traer paz. Y recuerden que Jerusalén significa ciudad de paz. Pero eso ahora está oculto a tus ojos, porque van a venir sobre ti días cuando tus enemigos levantarán un cerco a tu alrededor y te sitiarán y te destruirán por completo a ti, a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no te diste cuenta del momento que Dios vino a visitarte, ¿no? Vemos que esa profecía en el año 70 vino la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, la diáspora de los judíos. Jesús de alguna manera estaba profetizando lo que iba a pasar y lo que sucedió años después. Pero eso no era lo único que afligía el corazón de Jesús. Él sabía que al día siguiente Judas iba a ir a reunirse con los fariseos, con los romanos. Él sabía que el jueves, ¿sí?, iba a caer preso, el viernes crucificado. Y él sabía que era una semana donde ahorita me celebran, pero en estos días Judas me va a traicionar, todos se van a ir, me van a dejar solo, voy a ser torturado. Jesús sabía lo que le esperaba, ¿no? Luego de eso, al día siguiente Jesús se va a orar, ¿se acuerdan? Y le dice a Dios, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora piensen, ¿qué le dolió más a Jesús? ¿El dolor físico de ser crucificado? ¿El dolor emocional de ver que sus amigos, porque Jesús a sus discípulos los consideraba amigos, les decía, ustedes no son mis discípulos, son mis amigos? Jesús dormía con ellos, el discípulo amado, ¿se acuerdan? Recostaba su hombro en la cabeza, en el hombro de Jesús, recostaba su cabeza en el hombro de Jesús. Pedro le había dicho, aunque todos te dejen, yo no te voy a dejar, le había dicho Pedro. Pero Jesús sabía que eso no iba a ser así. O sea, ¿qué le dolió más a Jesús? ¿Los clavos? ¿Que lo dejaran solo en su momento donde más necesitaba a sus amigos? ¿O el hecho de cuando le dice al Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Yo no sé qué cosa le dolió más, pero sí estoy seguro que la suma de todo eso ha sido un dolor que ninguno de nosotros ha experimentado y que probablemente ni experimentaremos, pues, ¿no? Así que cuando tú te sientas decepcionado de tus amigos, Jesús lo sintió así, ¿no? Cuando te sientas solo, no te vas a sentir tan solo como se sintió Jesús en algún momento. Fue un día de celebración agridulce, yo creo. Porque estás entrando a Jerusalén, pero sabes lo que va a pasar. Ahora,
Al mismo tiempo, Jesús sabía lo que le esperaba y le afligía, pero él también sabía que iba a resucitar glorioso y sabía que iba a cumplir un propósito con todos. ¿Eso minimiza el dolor del proceso? No, pero al final sabemos que es glorioso. Y eso que vivió Jesús es lo que Dios también está trabajando en nuestras vidas. En Jesús nosotros somos crucificados, Él está haciendo una obra en nuestras vidas, estamos pasando por una temporada difícil, pero sabemos que el final va a ser glorioso, ¿no? Ahora, ¿qué clase de discípulos somos el día de hoy? ¿Somos los discípulos que celebramos la entrada triunfal de Jesús? Los que aplaudimos y cantamos fuerte, y cuando estamos así en momentos de efusividad, cuando vemos cosas bacanes que están sucediendo, las celebramos, pero cuando las cosas se ponen complicadas, nos vamos y desaparecemos. ¿Esa clase de cristianos somos? ¿Somos esos cristianos de celebración nada más? ¿O somos esos cristianos que tenemos al Espíritu Santo dentro y que cuando las cosas se ponen mal seguimos celebrando a Jesús? ¿Somos esos cristianos de que cuando perdemos un ser querido, cuando pasamos por problemas económicos, cuando estamos full en la universidad y no tenemos tiempo para nada, a pesar de todas las dificultades que podamos tener, nosotros seguimos separando tiempo para Dios, seguimos honrándole, seguimos luchando contra nuestras debilidades, seguimos ofrendando a Dios, ofrendando a la iglesia para que el Evangelio siga extendiéndose? ¿O somos los que cualquier crisis zafamos, ¿no? Algo que a mí me pone muy triste es cuando yo conozco gente que cuando están desempleados le piden a la iglesia que oren por sus trabajos, pero cuando tienen trabajo desaparecen. O cuando están solteros le piden a la iglesia que oren para una pareja y cuando tienen la pareja desaparecen. O esas parejas que le piden a la iglesia que oren para tener un hijo y cuando tienen un hijo desaparecen. ¿Somos esa clase de cristianos? Que solo estamos por la celebración, por la recompensa, pero cuando tenemos eso, nos vamos y nos aislamos y no nos importa nada más. Nosotros tenemos que ser esos cristianos que celebran la entrada triunfal todos los días. Cuando llueve y cuando no llueve. Cuando todo se derrumba y cuando todo está en paz. Esos cristianos es lo que Jesús anhela que seamos, esos cristianos con un carácter bien plantados en la roca que es Cristo. Esos cristianos que ya no se les da lechecita espiritual, sino que estamos un paso cada día más. Y si ayer renunciamos a algo, hoy estamos dispuestos a renunciar más para morir a nosotros mismos y que Cristo sea el que se expanda, el que llegue a cada rincón del mundo y el que se lleve toda la gloria, como dice su palabra. Así que amigos, no seamos esos cristianos de celebración. No seamos esos cristianos que solo disfrutan del milagro, sino seamos esos cristianos que servimos, esos discípulos de Cristo que estamos dispuestos a llegar hasta el último y que perseveramos hasta el final y que las circunstancias no nos mueven, sino nos afirman más. Bueno amigos, eso es lo que yo quería compartirles el día de hoy. Nos vamos a juntar en Zoom en un rato, el link está en los comentarios y bueno, ahora los dejo con la recomendación del libro de la semana. Chicos, ¿cómo están? Buenas noches con todos, esperando que estén bien. Nuevamente aquí con la recomendación del libro de la semana. Hoy día quería volver a hablarles sobre David Platt. Ya hemos hablado sobre él con anterioridad con su libro Radical. Ahora quería hablar sobre este librito que está aquí, que se llama Sígueme. Este libro sigue más o menos los mismos lineamientos que el libro anterior. Básicamente David nos hace la pregunta: ¿es posible ser cristianos y no vivir una vida conforme a cómo Jesús quiere que la vivamos? Antiguamente la oración de entrega no existía. Eso se planteó o se implantó más adelante por X razones que no voy a mencionar.
pero desgraciadamente no digo que la oración de entrega esté mal, sino a lo que me refiero es que muchas personas creen que una oración de entrega los salva y que ya no tienen que hacer nada más. Lo que David nos dice es que esa oración en realidad no nos salva, sino que nos salva es una vida que la tenemos que vivir de acuerdo a cómo Jesús nos dice que la vivamos. Desgraciadamente en estos tiempos hay cristianos que se comportan como si no fueran cristianos y viven su vida como les viene en gana. Y también hay un puente o una brecha entre lo que es el cristianismo en países musulmanes o en Asia, que es donde el ser cristiano cuesta la vida, y aquí en países de Latinoamérica, donde ser cristiano es algo demasiado light y nuestras prioridades se han ido por otro lado. Vivimos en una época donde vivimos un evangelio diluido, un evangelio al gusto del cliente, un evangelio donde le decimos a la gente lo que quiere escuchar para no ofenderlos, y lo que debemos hacer es regresar a la base bíblica, a la base de lo que dijo Jesús, de la negación, de tomar nuestra cruz y de seguir a Cristo. Un llamado a morir, eso es lo que nos dice David Platt. La vida cristiana es un llamado a morir, un llamado a ya no vivir nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y bueno, de eso nos habla este libro. Y una última cosita para terminar, es que justo ayer estaba conversando con alguien y le decía que de repente Dios está usando esta pandemia para sacudir a la iglesia, para ver cuáles son como una cuerda, cuáles son las partes de la cuerda que son flojas, y para separar de una vez a quienes no van a resistir todo este tiempo tan difícil que estamos viviendo, y para fortalecer a su iglesia con miembros firmes y estables y que vivan de acuerdo a como Cristo quiere que vivamos. Así que bueno, eso es lo que les quería decir. Por favor, lean este librito que también está en Kindle, y espero que les haya gustado la reunión y que Dios los bendiga.